Muy buenas tardes a todos los hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales y a los presentes en este bello vestíbulo de la Iglesia del Mesías en Valderas 47. Todos sean bienvenidos a esta presentación de este libro María Magdalena en la literatura. Hoy tenemos con nosotros a personalidades, a los escritores, a los editores, a los hermanos y hermanas que Dios está regalándonos su disposición de acercarnos estas reflexiones tan importantes y necesarias. Así que doy la más cordial de las bienvenidas a la maestra Ana Romero y al licenciado Aarón Cortés. Así que así iniciamos la presentación de este libro y les damos un saludo cariñoso, efusivo. En la Iglesia Metodista este es el aplauso, ¿no? Así que muchas gracias y sean bienvenidos. Siéntanse en casa y vamos a escuchar algunos datos importantísimos de la editora Ana Romero. Adelante, mi sorte. Buenas tardes. Ana Romero García nació en el seno de una familia de editores cristianos. Creció rodeada de libros y del amor por la palabra, acompañando a sus padres Eliseo Vila y Ana María García en sus giras por todo Hispanoamérica, mientras promocionaba toda la línea de obras de referencia y consulta de Editorial CLIE durante los años 90 y principios de los 2000, los veranos de su infancia y adolescencia. Por ese motivo, Ana tiene un profundo conocimiento de la línea editorial y del público al que se dirigen sus obras. Estudió filología clásica y humanidades en la Universidad de Salamanca y literaturas comparadas en la Universidad de Granada, España, y actualmente trabaja con Editorial CLIE como coeditora de la traducción y ampliación de la obra magna de Charles Spurgeon, El Tesoro de David. En 2016 fundó su propio sello editorial, Teucos, con el que edita proyectos destinados a ayudar a distintos sectores de la población cristiana. Bienvenida, Ana Romero. Es un placer su presencia y lo será aún más conocer esta obra tan importante para el presente desafiante en esta dinámica social. El tiempo es suyo. Mientras le damos el tiempo a la maestra Ana Romero, también está con nosotros el licenciado Aarón Cortés. Conozcamos un poquito del licenciado también en estos momentos. Maestra Maritza, por favor. Sí, esta mañana nos acompaña Aarón Cortés Herrera. Él es director general de la librería Papiro 52, tiene estudios en la licenciatura en Derecho y ha colaborado con el Poder Judicial Federal y de la Ciudad de México. Actualmente es director de comunicación social de la Iglesia Cristiana Interdenominacional AR. También ha hecho ya algunos pininos en el área de ediciones, lo cual nos congratula mucho en cuanto a los títulos que ya han salido con el sello de Papiro 52. Bien, le damos un saludo cariñoso al licenciado Aarón y ahora sí, el tiempo es para la maestra Ana Romero. Gracias, obispo. Gracias por la presentación. Para mí es un placer y un honor estar aquí. Es un espacio muy lindo. Cada vez que vengo a México me siento muy acogida, así es que gracias por esta bienvenida. Les voy a hablar un poquito sobre Teucos y por qué inició este sello editorial antes de entrar en la presentación de este libro.
Para mí es un proyecto personal. Obviamente, como ha dicho la hermana, yo nací en una familia de editores cristianos, toda la vida me he movido en este ámbito. Y resulta que, bueno, pues quieras que no, al final te llegan algunos manuscritos, conoces autores, conoces a los distribuidores y ese gusanillo se lleva adentro. Yo cuando estudié literaturas comparadas me gustaba mucho el mundo de la edición y se presentaron algunos proyectos que no encajaban en las líneas editoriales de las editoriales tradicionales cristianas, que, bueno, pues algunas, como por ejemplo Editorial CLIE, tienen una línea muy académica y no aceptan según qué manuscritos si no siguen esa línea. Otras editoriales pues son denominacionales y necesitan publicar cosas sobre esa denominación y cada una tiene sus preceptos y su cuadro, y eso está bien, es sano, porque así también las personas podemos saber que si nos puede interesar o no lo que está publicando esa editorial. Pero hay algunos manuscritos que no acaban de encajar en ningún lado porque son particulares, son diferentes. Y yo pensé que hay algunos manuscritos que además ofrecen posibilidad de tener una ayuda o de entrar en un lugar difícil o en un lugar donde las personas que necesitan ese material no tienen facilidad para encontrarlo. Estoy hablando de proyectos muy concretos. De ahí nació Teukos. La palabra Teukos en griego, supongo que a todos les sonará el Teuco. Y si les pregunto qué es el Pentateuco, lo habitual es que me digan que son los 5 primeros libros de la Biblia. Pero si biblios en griego es libro y Biblia es multitud de libros, ¿por qué no se llama Pentabiblia en lugar de Pentateuco? ¿Qué es Teukos? ¿De dónde viene esa palabra? Teukos en el antiguo griego significaba recipiente. Era el lugar donde se guardaban los rollos de la ley. No son 5 rollos, sino 5 recipientes, unas jarras de barro, que si alguno de ustedes ha tenido el privilegio de ir a Israel puede encontrar en el Museo de la Biblia unos jarrones grandes de barro donde se guardaban esos rollos para que no se estropearan, para que la humedad no los estropeara. Eran papiro, los papiros son muy endebles, bueno, pueden comerse los plagas, con la humedad se estropean y eso los protegía. Esa palabra en griego ha ido evolucionando y a día de hoy significa fascículo, lo que uno puede adquirir en un kiosco. Y a mí me gustó mucho porque es una palabra... Un kiosco de periódicos, perdón, gracias. A día de hoy esa palabra no ha muerto, sino que es una forma de expresar una manera de entregar un texto, de entregar conocimiento, pero que se adapta a las necesidades de la época. En una época eran unas tinajas de barro y a día de hoy es algo que se entrega en un kiosco de periódicos. Y me gustó porque en el mundo editorial tenemos esa responsabilidad. No importa si es en un libro físico, si es en un audiolibro, si es un libro digital, si es un libro en impresión bajo demanda o en una tirada de 500 ejemplares. Nuestra responsabilidad como editores es hacer que el producto y que el contenido llegue a las personas, ya sea mediante un medio digital, un medio audio o un libro tradicional impreso. Y estamos en un momento de revolución tecnológica que nos permite acercarnos más a los lectores. Hay multiplicidad de sellos editoriales, cada día hay más personas que publican sus libros y quizá necesitamos ser muy coherentes en aquello que publicamos y llegar a las personas que realmente puedan necesitar ese libro. Quizá los medios de distribución tradicionales tienen que dar un paso adelante y adaptarse a este nuevo medio. Por eso nació Teukos, y lo que les comentaba antes de los proyectos son proyectos muy concretos. Yo todos los libros que se han publicado desde el 2016 hasta hoy solamente cuento con 4 libros. Es un proyecto editorial en el que estoy sola y lo hago todo desde la editorial hasta la distribución, pasando por todos los niveles que tiene el hacer un libro. Pero todo lo que busco siempre es que sean proyectos que ayuden a una parte de la Iglesia. En este caso vamos a hablar del libro de María Magdalena. Todos los beneficios que salen de este libro van a ayudar a mujeres en situación de riesgo, especialmente mujeres en situación de riesgo que se acercan a iglesias o que salen de iglesias, que eso también es importante y es un punto que si quieren ustedes podemos hablar más tarde. Todos los proyectos que salen de Teukos tienen un lucro, o sea, una capacidad de no lucro. Todos los beneficios que salen de estos libros quieren ayudar a sectores de la población que lo necesitan, además de que el material les pueda servir y les pueda ser útil a las personas que lo lean.
Dicho esto y presentada la editorial, porque como saben ustedes yo tengo otro trabajo y me puedo permitir hacer esto con este fin, les voy a hablar un poquito del autor del libro. Juan Antonio Monroy es una persona que a mí me gustaría traer alguna vez a México y que les hablara él directamente, pero tienen ustedes que tener en cuenta que tiene 94 años a día de hoy y es una persona que tiene a sus espaldas más de 58 libros. El último lo publicó este año conmigo, se titula Sexo en la Biblia y también hablaremos de él en algún otro momento. Y es una persona que con esta edad, después de tanto tiempo pastoreando iglesias y escribiendo libros, cada vez pierde, si me van a permitir ustedes la expresión, cada vez pierde más la vergüenza y dice más lo que piensa y lo que cree. Y uno de los personajes para él favoritos de la Biblia es María Magdalena. Y a él le dolía mucho que a María Magdalena se la maltratara en la cultura. Y por maltrato quiero decir que mucha gente en nuestra cultura, en nuestro ámbito, sobre todo en la cultura hispanoparlante, cuando se habla en la calle de María Magdalena, se suele relacionar con la prostituta, con la persona que se acercó a Jesús con dobles intenciones. Y sin embargo la Biblia no dice eso. Entonces Juan Antonio Monroy, que tiene una ventaja sobre muchas personas, y es que él desde el nacer habla francés, árabe y español, y tiene mucha cultura y lee muchísimo, se dedicó a escoger dentro de los últimos 150 años qué se ha dicho en la literatura sobre María Magdalena. En la literatura de iglesia, en la literatura académica y en la literatura popular. Ustedes saben que ha habido en los últimos 20 años algunos libros de muchísima repercusión cultural, como el Código da Vinci, por ejemplo, donde aparece María Magdalena y aparecen otros personajes de la Biblia dados una interpretación cultural muy libre. Entonces, él ha adquirido y ha leído todas estas obras y en total escogió 37 obras de los últimos 150 años, escritas en francés, en español y en inglés, que hablan o en las que se representa María Magdalena, desde obras católicas publicadas por el Vaticano como obras de cultura popular, hay de todo. Pero son 37 títulos que especifican muy bien y que son momentos muy concretos de los últimos 150 años en los que se presenta a esta mujer en nuestra cultura y que afectan a cómo las personas que hayan leído o no la Biblia perciben a María Magdalena. Este libro nació de la necesidad de distinguir lo que dice la cultura sobre María Magdalena y lo que dice y no dice la Biblia, que es la fuente origen y la fuente base de donde sale este personaje y de donde se habla de María Magdalena. Si me permiten, les voy a leer una parte del libro, del prólogo, escrito por Asun Quintana, una mujer que trabaja en el CEM de España, una asociación que ayuda a mujeres en situación de riesgo. Ella fue la primera en leer este manuscrito y tuvo a bien prologarlo. María Magdalena es una mujer especial. Ella es la protagonista de este libro de crítica literaria, escrito por Juan Antonio Monroy. María de Magdala, o simplemente María, como la llamó el Señor Jesús cuando resucitó. Dios dijo, hágase la luz en el mundo negro y desordenado. Sin embargo, María fue la primera palabra del universo pronunciada por los labios de Jesús resucitado. Una mujer fue la primera que vio su cuerpo resucitado de las tinieblas, de la muerte a la luz de la vida. Una mujer que fue la primera enviada o apóstola, como dice el autor de este libro, en el sentido etimológico de la palabra en griego. En ella, Jesús deposita toda su confianza para darle la gran responsabilidad de ir a decir que Él no estaba muerto, que la tumba estaba vacía, porque Él resucitó. María Magdalena es uno de los personajes más atractivos de la Biblia. Es atractivo para inspirar libros, novelas, para estudiar, para seguir su ejemplo como discípula de Jesús, porque fue verdaderamente una discípula ejemplar, llena de amor y agradecimiento hacia aquel que le devolvió la libertad. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Todo lo que se ha generado en torno a ella, fantasías, verdades a medias y construcciones imaginarias, esto es lo que Juan Antonio Monroy estudia y analiza de una manera exhaustiva
en esta crítica literaria donde se comentan 37 obras sobre María Magdalena. Uno por uno, los más importantes y populares sobre la persona de María Magdalena. Nos resume su contenido y nos da su valiosísima opinión. En cada uno de los capítulos, de los primeros 37 capítulos de la obra, encontraremos una pequeña crítica, un resumen crítico de la obra con la opinión de Juan Antonio Monroy, del autor del libro. Y luego al final encontraremos un pequeño capítulo, pero para mí el esencial, lo más importante de este libro, que es lo que dice y lo que no dice la Biblia de María Magdalena. María Magdalena, a pesar de ser un personaje crucial en la historia, no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia, porque en ella recae el hecho de dar la voz de Jesús ha resucitado y la tumba está vacía, y eso no se nos puede olvidar, es un personaje muy desconocido porque solo aparece en 14 versículos de toda la Biblia. Y eso da lugar a mucho. Todo lo que no dice la Biblia da lugar a la imaginación, a la especulación, a la inventiva y, por supuesto, a la producción literaria. Todo aquello que nos molesta o que le ha molestado tradicionalmente a la Iglesia, de que fuera una mujer aquella que fuera la primera en hablar de Jesús resucitado y en hablar con Él, y que fuera su nombre lo primero que Jesús resucitó, podía molestar en una época a la Iglesia. Y también la Iglesia católica, en este caso, se ha encargado de generar una visión sobre esta mujer, contando aquello que no cuenta la Biblia, inventando sobre lo que la Biblia, el espacio que la Biblia deja vacío, que es todo aquello que no se dice en esos 14 versículos. Esos 14 versículos son esenciales y son necesarios, pero son todo lo que necesitamos para saber y conocer a esta mujer, todo lo que ella hizo. Lo que dice la Biblia sobre los 7 demonios, sobre su rol siguiendo a Jesús, sobre su rol al pie de la cruz, cuando estuvo ante la tumba, en el huerto de la resurrección, con Cristo resucitado y como enviada. Esos son los 7 momentos que esos 14 versículos relatan sobre María Magdalena, y eso es lo que como cristianos debemos entender y debemos apreciar y debemos amar a ese personaje por estos momentos. Todo lo demás queda a la imaginación y cae en nosotros como cristianos la responsabilidad de ver y discernir qué es aquello que nos han contado y qué es aquello que realmente dice la Biblia sobre ella. Así es que espero que este libro les ayude en ese viaje. Si les interesa este personaje de la Biblia, María Magdalena, esta persona, esta mujer que caminó con Jesús y que lo amó y que fue la primera en hablar de él al mundo como Cristo resucitado. Dicho esto, muchísimas gracias de nuevo por haberme invitado, y si hay alguna pregunta, tanto en el auditorio como en línea, estaré encantada de responderla. Antes me gustaría presentarles a Aarón y que él les hable de la distribución que va a tener este libro en México, si es que a alguien le interesa adquirirlo, y muchísimas gracias por haber atendido esta presentación. Muchas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Sí? Este tiempo de la pandemia ha sido todo un reto para las editoriales y para los libros y para todo el mundo. Esperábamos que el libro llegara desde la semana pasada y estuvimos mordiéndonos las uñas porque llega en el transcurso de hoy. Y queríamos que llegara ayer y hoy, estuvimos haciendo una serie de llamadas, todo. Dicen que llega por la tarde. Entonces el libro lo vamos a tener a partir del día de mañana, y bueno, tenemos un acuerdo de colaboración con CUPSA para que lo tengan en CUPSA, y también en redes sociales ustedes van a encontrar una liga donde a partir de la tarde van a poder tenerlo también en la tienda online de Papiro 52. El costo, las preguntas clásicas, ¿no? El costo tiene... el valor es de 399 pesos, pero ustedes, por haber estado aquí con nosotros el día de hoy y con el ánimo de que se lo puedan llevar, vamos a tenerlo con el 25% de descuento. Así que si usted visita la página que va a aparecer en las redes sociales, si ustedes lo pueden mirar en las redes sociales, vamos a tenerlo con el 25% de descuento, y también ese mismo 25% lo van a encontrar en CUPSA, y ya nos pondremos de acuerdo la directora Maritza y yo. Lo que queremos es que usted lo tenga,
que usted lo lea y que usted disfrute también de esta lectura como nosotros. Muy bien. Si hubiera preguntas, si hay alguna pregunta en las redes o de los presentes, hermanos, si quieren hacer uso de su derecho para hacer alguna pregunta a la editora Ana Romero, este es el momento. No hay preguntas, estuvo muy claro. Acá hay una mano en alto, adelante. Mucho mejor si se nos hubiese ampliado. Por ejemplo, el punto, primeramente, indicar que es un libro de origen gnóstico, o más bien un documento gnóstico. Número 1. Número 2, más que pregunta podría afirmar por algunas lecturas y quisiera pues que lo confirmara, por favor. No lo escribió María Magdalena, como tampoco fueron escritos los evangelios por los autores que tradicionalmente se nos ha enseñado, y que quién sabe cuándo comenzaremos a hacer este trabajo como lo que se hace con este documento, que su aportación definitivamente es una más, porque no es la única. Ya Jesús, así tal cual, en un estudio bien hecho, encontramos que Jesús le da lugar a la mujer, especial que no lo tenía. Pero en el caso de este libro, encontramos cómo Jesús ciertamente realza. María es el prototipo, es quien se podría pensar, por estar más cerca de Jesús o tan cerca de Jesús, entendió mejor que sus discípulos, y se sabe que conocía mucho más que los discípulos mismos. Entonces yo quisiera preguntar si es verdad que María no escribió este libro, y por otra parte, si María estuvo tan cerca de Jesús, y ciertamente su apostolado comenzó cuando fue a los discípulos a animarles, a confirmarles que Jesús había resucitado. Sin embargo, ¿por qué no fue antes? También estaba dentro de los que dudaron, como los discípulos, como María, Madre del Señor, las otras Marías. Y finalmente, parece ser que María Magdalena, entre los registros y las diversas Marías que hay, sí se confirma que fue la que liberó el Señor de 7 demonios. No el hecho de que haya sido una prostituta. Existe el dato, pero no. Es lo que usó un cierto papa en el siglo VI en una de sus predicaciones, y a partir de ahí se estigmatizó a esta mujer como prostituta. Pero aquí el punto es, si fue liberada, cuando uno conoce el Evangelio de María, nos damos cuenta que son cuestiones esotéricas relacionadas con una forma de sexo, o para, bueno, entre otras cosas, ¿no? Está también el tema del sexo, y se menciona que María fue una mujer instruida en las enseñanzas egipcias, de la que pues podemos hallar también mucho de esto entre la literatura de los masones. Entonces la pregunta es si esta situación de paranoia, enfermedad, que podría ser depresión,
podría haber sido otro tipo de enfermedad de la que fue liberada. La pregunta es si es cierto que respalda este material, sus pensamientos, qué tan valedero, creíble, todo lo demás. Es decir, que tenga influencias gnósticas y que tenga esa capacidad de de aportar algo, ¿no?, a la espiritualidad cristiana. Es una pregunta muy larga con muchos puntos. En primer lugar, en este libro se analiza lo que dice y lo que no dice la Biblia, no los libros que están fuera de la Biblia, ni los gnósticos ni los apócrifos, solamente lo que se dice en la Biblia, la misma Biblia que tenemos todos, que compartimos en el mismo credo. Lo que digan los libros fuera de la Biblia se considera en esta obra como especulación. Más allá de que los historiadores busquen a María Magdalena y por tanto necesiten analizar todas las obras, no solamente la Biblia, sino todas las obras contemporáneas o un poquito más avanzadas en el tiempo, obviamente no del siglo XX, sino estamos hablando pues, de quizá del siglo II, del siglo III, que puedan hablar de ese personaje. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ese tiempo también pues, se puede elaborar y puede haber corrupción de las fuentes. Entonces, es un trabajo de historiadores, de quién fue, quién no fue, si fue rica, si no, si fue más educada o menos. Y eso es una labor que distingue dentro de lo que es el libro de fe, que es la Biblia, y lo que es las fuentes históricas, que tratan de discernir quiénes eran esas personas, dónde vivieron, dónde nacieron y a poder ser el lugar donde fueron enterradas. Son dos disciplinas distintas. Lo que este libro pretende no es acercarnos al personaje histórico de María Magdalena, quién fue y dónde están sus huesos, sino sobre qué es lo que dice la Biblia y a partir de ahí todo lo que se ha elaborado, no en el siglo II o en el siglo III, cuando se escribieron algunos de los escritos que usted ha mencionado, sino en el siglo XX. Es decir, cómo la cultura a día de hoy percibe a María Magdalena. Son dos momentos en la historia muy distintos. Uno es el personaje histórico y aquello que se percibía en el siglo III, y otro muy distinto es la gente de la calle que escucha la radio y sale una canción de Sabina donde se habla de María Magdalena y María Magdalena es el nombre que él le otorga a una prostituta de la calle. Son dos momentos muy distintos y dos propósitos muy distintos. Este libro lidia con la cultura actual, lidia con lo que la gente hoy en la calle, al prender la radio, entiende como María Magdalena y cómo usa ese referente cultural, que podríamos decir a día de hoy que es un meme cultural, que es algo que se repite y la gente no se plantea más allá del conocimiento de la cultura popular. Este libro ataca esta última parte de la figura de Magdalena, cómo se la percibe y de dónde surge esa percepción que se ha venido construyendo en los últimos 150 años, por tanto, finales del siglo XIX. Los textos que usted ha mencionado son muy interesantes, pero son otra disciplina y no es el propósito de este libro discernir cuál era su origen histórico o su lugar de nacimiento o su relación personal con Jesús relatada por otras personas o por ella misma. Eso es otro estudio aparte que es muy interesante, pero también hay que centrar y hay que saber pues, el propósito de cada obra cuál es. Espero haber respondido parte de su pregunta. Y sobre los 7 demonios hay un apartado dentro del libro que le invito a leer. Es muy corto, es 1,5 páginas, pero explica exactamente qué es lo que dice la Biblia y toda la elucubración que puede dar esos 7 demonios, porque como no se especifica, pues toda la elucubración que hay más allá. ¿Toda elucubración es mala? No, pero no es bíblica. Y hay que ser muy conscientes de que aquello que nosotros interpretamos más allá de lo que dice la Biblia es interpretación, que la interpretación es intrínseca a cualquier lectura, pero tenemos que distinguir qué es lo que nosotros le aportamos al texto y leemos entre líneas y lo que dice el texto de verdad. Porque lo que usted lee quizá no es lo mismo que lee una mujer de su misma edad en su misma ciudad, y ya no le digo a alguien que vivió hace 150 años o 200 o 1500 que no hablaba su idioma en otra cultura. Entonces, eso es lo que
ha generado toda esta especulación que a día de hoy tenemos sobre este personaje en concreto. No hay qué. ¿Alguien más, hermanos, de los que están aquí presentes? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta en las redes? No. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir cerrando este momento, dándole la oportunidad a la maestra Ana Romero, si ella tiene alguna palabra final de cierre para este tiempo de presentación de este libro. ¿Cuál sería la palabra final? Muchas gracias. Bueno, ya que no hay preguntas, sencillamente decirles que el proyecto continúa. Teucos está para dar voz a ciertos proyectos. Dentro de los 4 proyectos que hay, otro, como decía, es de Juan Antonio Monroy, es un libro que habla sobre sexo en la Biblia. Lastimosamente, el sexo es una palabra tabú en nuestras iglesias, y no en una o en 2, yo creo que en toda la cristiandad. Sin embargo, la Biblia está llena de sexo, está llena de versículos que nos hablan de prácticas sexuales. Algunas las condenan, otras no. Y nos sorprende mucho que en las iglesias no se hable de aquello que sí está en la Biblia. Entonces, este es un libro muy escueto, es sencillo, es un libro que sencillamente se dedica a listar por orden alfabético de prácticas sexuales todo aquello que se encuentra en la Biblia y de lo que, sin embargo, no hablamos, para incitar a abrir esta conversación. Si ustedes quieren, en algún momento podemos hacer una presentación de este libro, probablemente ya de cara al año que viene, a 2023. También tenemos un libro, hablo en un plural majestático, pero en realidad la editora soy yo. Hay un libro escrito por un chico de 14 años en España que habla de su experiencia como cristiano, como protestante evangélico, miembro de las Asambleas de Dios, que son una minoría dentro de España, una minoría clara dentro de no solamente los evangélicos, sino de toda la cristiandad en España, y habla de su experiencia, de cómo él puede dar testimonio en la escuela o de su relación con Jesús en un lugar y en un momento con unos amigos que no lo acompañan a la iglesia. Me pareció un libro muy interesante porque es un tema también tabú entre la juventud, de cómo aunar la fe o la vida que llevan en casa cristiana y aquello que el choque con la realidad dentro de él, pues el equipo de fútbol donde juega o la escuela donde va, que puede ser católica en el caso de él. Y por último, ya pasó la ambulancia, el primer libro que dio origen a la editorial, que es un libro escrito por un sacerdote católico que ha escrito muchos libros dentro de la Academia Católica, pero no le querían publicar este libro porque no era lo suficientemente académico, y que es tan evangélico y sigue tanto los evangelios dentro de las enseñanzas de la vida de Jesús, porque él es profesor de Cristología en la Universidad de Granada, en España, que las editoriales protestantes no lo podían publicar porque es un sacerdote católico y era un híbrido y nadie sabía qué hacer con ese manuscrito. Y a mí el manuscrito me pareció maravilloso porque son homilías de página y media que son muy certeras sobre la experiencia de Jesús y son muy cristológicas, pero además son homilías que él dio, por tanto son muy inteligibles, no son académicas, son para la gente. Y ese fue el libro en el que inicié la editorial, y de momento estos son estos 4 proyectos. Así es que la plataforma está abierta. Si ustedes tienen algún libro entre manos, tengan en mente que desde 2016 hasta 2021 solo he publicado 4 libros. Tengo una agenda muy apretada con mis otras ocupaciones, pero Teucos sigue abierto, Teucos sigue creciendo y queriendo ayudar a sectores de la Iglesia concretos, con proyectos que creo que pueden ayudar no solamente a las personas que lo lean, sino también de manera económica, una retribución a aquellos sectores que están conectados todos con los libros, ya sea el abuso infantil, el abuso a las mujeres o la reconstrucción de iglesias que necesitan un apoyo, y más durante el COVID, como viene a ser el libro que les estaba comentando, el primero que edité, que ayuda a muchas iglesias en sus fondos para poder construir o para poder reparar, ya sean católicas o evangélicas. Así es que, hecha la presentación, muchas gracias por atender, gracias a las personas en redes sociales,
y ha sido un gusto y un placer y espero poderles ver en el próximo año con alguna otra obra y continuar esta relación. Gracias a todos. El Señor les bendiga. Muchas gracias, maestra Ana Romero. Que Dios nos permita encontrarnos el próximo año con una nueva presentación que seguramente será de interés para nosotros, la cristiandad. Nuestra gratitud sincera, licenciado Aarón, por estos puentes que se han construido para que podamos también nosotros disfrutar y pues este acervo bíblico, cultural también, de la maestra Ana Romero y de todo el equipo de traducción en estas editoriales. Muchas gracias. No olviden visitar la mesa de CUPSA y a partir de mañana seguramente estará el libro que hoy se ha presentado y con la oferta del descuento, del 25% de descuento a los que se presentaron en este momento, en este lugar, pero pues a los que están en las redes, si están interesados, también haga su pedido de inmediato. Muy bien. Bueno, nuestra gratitud sincera al equipo de transmisión de la Iglesia del Mesías, aquí en Valderas 47, a sus pastores que nos dieron todas las facilidades para esta presentación. Pues terminamos agradeciendo a Dios que nos ha concedido este momento y este encuentro. Quiero pedir a nuestro superintendente Iván Jiménez, ¿quieres venir, pastor, y despedirnos con una palabra de oración? Claro que sí, vamos a orar. Y Señor, ahora que terminamos esta presentación editorial, te ruego que tu palabra nos siga acompañando e inspirando, Señor. Y así como mencionaste con amor el nombre de tu hija María, cada día, cada mañana y cada noche también podamos escuchar cómo mencionas nuestro nombre. Quédate con quienes escriben, quédate con quienes editan, quédate con los y las lectoras. Quédate, Señor, con quienes difunden tu palabra. Quédate, Señor, con quienes reflexionan sobre ella y la comparten. En Cristo Jesús. Amén. Así somos despedidos. Nos vemos próximamente. Que Dios les bendiga y nuestra gratitud sincera. Hasta pronto.